Licenciado Carlos Iván Hernández Franco y demás docentes que imparten la materia de enfermedades transmisibles 2. Compañeros, reciban un cordial saludo de parte de los alumnos Ortiz Cañas, Brandon Christopher y Oviedo de la O, Gerardo Ernesto. En esta oportunidad a nosotros nos corresponde hablarles acerca de lo que son las otras hepatitis, aparte de lo que sería la hepatitis B, refiriéndonos verdaderamente a lo que sería la hepatitis A, D, C y E. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que sería la hepatitis A, ¿verdad? Y en este caso, lo que podemos decir acerca de este virus, del agente etiológico de la hepatitis A, es que es un virus de RNA, que no posee envoltura, y su tamaño varía bien de 27 a 32 micrómetros. Y este puede resistir, ¿verdad?, lo que es calor, ácido y éter. Este, ¿verdad?, se integra dentro del género hepatovirus, de la familia picornavirus. Y hay que destacar, ¿verdad?, que es el único dentro del género hepatovirus dentro de la familia picornaviridae. Presenta forma esférica, con una cápside simétrica y cosaédrica. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la historia de la enfermedad. Y es que, aunque fue necesario arribar a lo que es el siglo XX para aislar e identificar a muchos de los agentes causales de las hepatitis virales, muy probablemente las primeras descripciones de cuadros clínicos compatibles con las infecciones se remontan hasta tiempos de Hipócrates, en el siglo V a.C. En la actualidad se identifican virus primariamente hepatótrofos, que estos son los causantes de la mayoría de las hepatitis virales, y estas se van a identificar con lo que son las primeras 5 letras del alfabeto, de la A a la E. Hasta mediados de 1960 solo existían evidencias epidémicas e inmunológicas que permitían sospechar que tanto la materia fecal como el contacto sexual o la transfusión de sangre de ciertos individuos que padecían una afección hepática, ¿verdad?, podían transmitir la enfermedad a otras personas. Por eso, los estudios realizados por Krugman en Willowbrook, Nueva York, demostraron claramente que era posible transmitir a un mismo paciente los agentes responsables de las entonces hepatitis epidémicas conocidas como SM1 y séricas, SM2 o MS2, con lo que quedaba establecido que al menos 2 agentes estaban implicados, los hoy denominados virus hepatitis A y el virus hepatitis B, respectivamente, ¿verdad?, como que sería el MS1 y el MS2. En 1965, Blomberg y colaboradores descubrieron un nuevo antígeno en el suero de padecientes leucémicos australianos. Este antígeno fue en principio denominado el antígeno australiano y posteriormente fue identificado como el antígeno de superficie HBS del virus de la hepatitis B. Al observar una prueba de inmunodifusión que tenía, ¿verdad?, lo que sería una banda correspondiente a lo que sería la precipitación de dicho antígeno al enfrentarse con el suero conteniendo anticuerpos específicos. En 1977, Riceton observó un grupo de pacientes italianos crónicamente infectados con una enfermedad hepática aguda, logrando detectar mediante estudios de lo que sería, ¿verdad?, inmunofluorescencia, un antígeno que se conoció como el antígeno delta. Este antígeno fue posteriormente confirmado como perteneciente a la estructura de un agente virus símil, cuyo RNA muestra semejanzas con el de los viroides de las plantas y o virus satélites. Este virus, en principio designado agente delta y
actualmente denominado el virus de la hepatitis delta o virus de la hepatitis D, solo puede infectar, y por eso es que estábamos hablando acerca de lo que sería la hepatitis B, a alguien que ya tenga una infección concomitante o una infección a la par, podríamos decir, de lo que sería la hepatitis B. Muy bien, en 1973, Princeton y Kaplan, nombres no salvadoreños, identificaron por primera vez las partículas del virus de la hepatitis A, lográndose en 1975 infectar primates y años más tarde cultivar el virus en otras células. En 1988, en los países desarrollados, a pesar de haberse disminuido lo que serían las hepatitis post-transfusionales causadas por el virus de la hepatitis B mediante lo que sería, ¿verdad?, el control de sangre y los hemodonantes, se notó que el 10% de los transfundidos desarrollaban cuadros de hepatitis que no presentaban marcadores para el virus de la hepatitis A ni para el virus de la hepatitis B u otros virus que podrían ser causantes de lo que sería esta enfermedad, ¿verdad?, dentro de los cuales podemos mencionar el citomegalovirus humano, el virus Epstein-Barr, la fiebre amarilla y muchos otros más. Por lo que a esta se optó por llamarle la hepatitis no A, no B post-transfusional. Dependiendo de cada caso, estas hepatitis no solo pueden transmitirse por transfusiones, sino también probablemente mediante el contacto parenteral o bien por el contacto sexual, ¿verdad? En el año 1988, mediante la colaboración científica de los grupos de Bradley en el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, la corporación Chiron se documentó la existencia de un nuevo agente viral descubierto a partir de la infección experimental en un chimpancé inoculado con la sangre humana, identificada como causal de hepatitis post-transfusional no A, no B. O sea, verdad que a un chimpancé lo agarraron y se le hizo la transfusión de una persona que tenía los rasgos de la hepatitis, pero no presentaba una identificación para el virus de la hepatitis A ni para el virus de la hepatitis B. Ahora bien, si bien el virus no fue inicialmente aislado, los ácidos nucleicos clonados corresponden a un agente causante en ese entonces de la vasta mayoría de las hepatitis post-transfusionales, así como a una significativa proporción de hepatitis adquiridas en la comunidad en todo el mundo, el virus de la hepatitis C. Otro agente viral inicialmente caracterizado como causante de hepatitis no A, no B epidémica, transmitido principalmente mediante las aguas contaminadas, con expresiones de heces fecales humanas y por contacto con animales reservorios, ha sido designado como virus hepatitis E. Su caracterización genómica se obtuvo en 1990 gracias a los estudios de Reyes y sus colaboraciones, quienes lograron la clonación de estos genes virales a partir del análisis de los ácidos nucleicos provenientes de lo que sería la bilis de estos de monos Cynomolgus infectados con este virus. El descubrimiento de estos 5 agentes en menos de 3 décadas no solo significó el mayor aporte de la ciencia de la salud pública en la segunda mitad del siglo XX, sino también que fue la puerta a una nueva posibilidad diagnóstica en lo que sería la rama de la virología, la identificación, el aislamiento y la consiguiente metodología
de estudio a partir de la manipulación del genoma viral y las proteínas que codifican más allá o al margen de la respuesta inmune. Habiendo hablado de lo que sería la historia de las hepatitis virales agudas y un poco de la hepatitis B, vamos a hablar acerca de un poco de la descripción de la enfermedad de la hepatitis viral aguda. Y es que los síntomas prodrómicos de esta enfermedad son generales y bastante variables. Los síntomas que indican afectación general, como por ejemplo lo que sería anorexia, náusea, vómito, fatiga, malestar, artralgia, mialgias, faringitis, tos y coriza, pueden preceder en 1 a 2 semanas a la aparición de ictericia. Cuando hablamos de náusea y vómito, y así como también la anorexia, con frecuencia se acompañan de alteraciones en el olfato y el gusto. La fiebre es baja, en este caso de 38 a 39 grados Celsius, y esta es más frecuente, ¿verdad?, en lo que serían los tipos tanto A y E, más que en la forma B o C, salvo cuando la hepatitis B va precedida con un síndrome similar a la enfermedad del suelo. En raras ocasiones, los síntomas generales se acompañan de fiebre de 39.5 a 40 grados. Cabe destacar, ¿verdad?, que solamente es en este caso. El paciente puede observar una orina oscura y ese de color de la arcilla. Bien, en un periodo de 1 a 5 días antes de la aparición clínica de la ictericia. Al parecer, la ictericia clínicamente suele disminuir los síntomas generales prodrómicos, aunque en algunos pacientes estos pueden experimentar una ligera pérdida de peso que va desde unos 2.5 a 5 kilogramos, y esta se mantiene durante toda la fase donde nosotros presenciamos lo que sería la ictericia. El hígado, en este caso, ¿verdad?, de la hepatitis, lógicamente va a estar agrandado por lo que es la inflamación proveniente de lo que es la infección. En este caso, el paciente va a presentar dolor y pueden, aparte de esto, existir molestias en el cuadrante superior derecho. Ya nosotros sabemos de que aquí es donde está ubicado lo que sería el hígado. En raras ocasiones los pacientes presentan colecitiasis, que sugiere bien, ¿verdad?, lo que sería una obstrucción biliar extrahepática. En un 10 a un 20% de los pacientes con lo que sería hepatitis viral presentan esplenomegalia y adenopatía cervical. También, en ocasiones poco comunes durante la fase ictérica, aparecen algunas teleangiectasias, que estas pueden desaparecer al terminar lo que sería el periodo de convalecencia. Durante la fase de recuperación, los síntomas generales ceden, pero aún suelen persistir una hepatomegalia leve y ciertas alteraciones en la bioquímica hepática, cuando estamos hablando de lo que sería la alaninoaminotransferasa y las otras proteínas, ¿verdad?, séricas que están atribuidas o relacionadas con lo que sería el hígado. La duración de la fase posictérica es variable entre 2 y 12 semanas. Y en general es mayor en la hepatitis B y C agudas. Es de esperar la recuperación clínica y bioquímica completa en 1 a 2 meses después de todos los casos de hepatitis A y E, y después de 3 a 4 meses después del inicio de la ictericia en el 75% de los casos de resolución espontánea.
La quimioterapia con citotóxicos puede reactivar también la hepatitis, en este caso sería la C, y la administración de productos contra el factor de necrosis tumoral alfa puede reactivar los virus tanto de hepatitis B y C. Seguidamente vamos a discutir lo que sería la epidemiología de la hepatitis A. Antes de que se dispusiera de pruebas serológicas para la identificación de los virus de la hepatitis, todos los casos de la hepatitis viral se etiquetaban como hepatitis sérica o infecciosa. Sin embargo, los mecanismos de transmisión se superponen a lo que serían estas clasificaciones. Y la diferenciación clara entre los distintos tipos de hepatitis no puede basarse solo en características clínicas o epidemiológicas. La forma más segura de distinguir entre los distintos tipos de hepatitis viral se basa en los análisis serológicos específicos. Este microorganismo se transmite casi en forma exclusiva por la vía fecal oral. Y esta es la forma en la que nosotros podemos distinguir a la hepatitis A de las otras hepatitis. La diseminación del virus de la hepatitis A de una persona a otra aumenta con la mala higiene personal y lo que sería el hacinamiento. Y se han detectado brotes epidémicos, así como casos individuales cuyo origen tiene que ver con los alimentos, agua, leche, frambuesas, fresas congeladas, cebollines, de importación. En este caso, ¿verdad?, hay una gran importancia en la que son desde México y los marinos. Creo que aquí podemos ir viendo un poco acerca de lo que es la relación de estos alimentos y la transmisión del virus de la hepatitis A por medio de lo que es su vía de transmisión, ¿verdad?, que es el cáncer oral. Focos epidemiológicos de infección por el virus de la hepatitis A identificados en fechas más recientes son, por ejemplo, las guarderías, unidades de cuidados intensivos neonatales, los varones que tienen relaciones sexuales con varios varones, los adictos a las drogas por vía de lo que sería intravenosa y contactos muy cercanos con personas no vacunadas. También en Estados Unidos la introducción de los programas de vacunación contra la hepatitis A en niños que radican en estados con alta frecuencia han logrado reducción de un poco más del 70% en la incidencia anual de nuevas infecciones por virus de la hepatitis A y ha modificado la prevalencia de nuevas infecciones. Hablando respecto a lo que sería el reservorio, en este caso vamos a tener que van a ser los seres humanos y en unas raras ocasiones van a ser los chimpancés y otros primates que no humanos. El periodo de incubación vamos a tener que va a variar dependiendo del virus causal. Por lo general, el periodo de incubación de la hepatitis A está entre 15 y 45 días, teniendo una media de 4 semanas. El periodo de transmisibilidad, en el caso de los estudios de la transmisión en seres humanos, las pruebas epidemiológicas indican que la inefectividad máxima se produce durante la segunda mitad del periodo de incubación y continúa en algunos días después del inicio de la ictericia. O bien verdad, esto podría ser durante la actividad máxima de la aminotransferasa en los casos que hay ictericia, que se presenta la ictericia. Es probable que la mayor parte de los casos no sean infecciosos después de la primera semana de la ictericia. Si bien se ha registrado la inscripción duradera del virus, incluso estamos hablando de 6 meses después del ingreso de en lactantes y niños, no se ha observado expulsión crónica del virus de la hepatitis A en las heces. En el caso de la susceptibilidad, tenemos que es general. La baja incidencia de la enfermedad de
declarada en los lactantes y preescolares sugiere que las infecciones leves y anicéricas son comunes. La inmunidad homóloga de la infección posiblemente dure toda la vida. En el caso de hablar de la patogenia, tenemos que el virus de la hepatitis A tiene como principal, aunque no el único lugar de replicación, el hepatocito y en menor medida a las células de Kupffer. También se ha declarado o se ha detectado lo que sería la infección en las células de los conductos biliares y del epitelio vesicular. Algunos estudios sugieren que el virus de la hepatitis A podría desarrollar una replicación inicial en las células de las criptas del intestino delgado antes de alcanzar el hígado. Con respecto al receptor utilizado para el ingreso a la célula, se ha propuesto que el virus de la hepatitis A interactúa con una glicoproteína integral de membrana de tipo 1, constituida por un dominio simil inglobulina, que se extiende sobre la superficie celular por un dominio simil mucina llamada HAP-CR1-TIP1. Al cabo del periodo de incubación, aproximadamente, como habíamos mencionado antes, de 15 a 45 días, el virus de la hepatitis A logra expresar masivamente su genoma y producir virus maduros que son excretados por los canalículos biliares. La eliminación biliar en este caso provoca una enfermedad virucóprea. En este caso, ¿verdad?, estamos hablando de una eliminación del virus por la materia fecal, de cantidad, duración y continuidad variable, que alcanza su pico máximo antes de la injuria hepática. La virucopria es acompañada por lo general por una viremia de menor magnitud. La virucopria, acompañada por lo general por una viremia de menor magnitud, que si bien es habitualmente de fugaz duración, puede ser detectable en algunos pacientes por el término de hasta un mes mediante la prueba PCR, aunque esto no es el procedimiento de diagnóstico ideal. Al final de este periodo, el individuo infectado está presentando daño celular que se evidencia por un intenso padecimiento coloidosmótico del hepatocito, con la salida del contenido celular a la sangre, y toda la presentación clínica, histológica y de laboratorio se conoce como hepatitis viral. En el caso de hablar del antígeno del virus de la hepatitis A, puede también detectarse en otros tejidos no hepáticos como el vaso, los nódulos linfoideos, glomérulos, y estos pueden desempeñar algún papel de mecanismo normal de eliminación de este virus. Las manifestaciones clínicas de la infección viral aguda aparecen junto con la primera evidencia de la respuesta inmune. Sin embargo, esto sucede de 4 a 5 semanas después de lo que sería el contagio, periodo en el que el virus de la hepatitis A se replica activamente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el cuadro clínico. El cuadro clínico, tenemos que este va a tener una afectación general, anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, mareos, malestar, astralgia, mialgia, cefalea, fotofobia, faringitis, tos y coriza. En este caso, ¿verdad?, pueden preceder en o pueden desaparecer en 1 a 2 semanas a la aparición de la ictericia. Las náuseas y el caso del vómito, así como la anorexia, con frecuencia se acompañan de alteraciones en el olfato y el gusto. La fiebre baja entre 38 y 39 grados Celsius. Es más frecuente en este tipo de hepatitis y la hepatitis B. Hablando del diagnóstico diferencial, vamos a tener que va a ser con otras enfermedades virales, ¿verdad?
como por ejemplo la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, el herpes simple, el virus Coxsackie y lo que sería la toxoplasmosis. Otra que sería parte del diagnóstico diferencial tenemos que sería, ¿verdad?, la hepatitis alcohólica. Y en caso de que sea durante el embarazo, puede confundirse, por ejemplo, con un hígado graso agudo, colecistiasis, eclampsia y un síndrome hepático. En caso del diagnóstico de laboratorio, tenemos que los procedimientos de laboratorio pueden ser utilizados en esta infección. Pueden ser la técnica de enzimo inmunoensayo, más conocida como ELISA, la detección de inmunoglobulina M específica contra el virus de la hepatitis A, la prueba PCR y técnicas de biología molecular e inmunomicroscopía para la detección del virus en el suero y en las heces. En el caso del tratamiento tenemos que en este no hay tratamiento. En caso del pronóstico, tenemos que el pronóstico, casi todos los pacientes sanos que tienen hepatitis A se recuperan por completo sin ninguna secuela clínica. En caso de las complicaciones, una pequeña proporción de pacientes con hepatitis A sufre una recaída de la hepatitis al cabo de unas semanas o meses de la recuperación. Las recaídas se caracterizan por recurrencia de síntomas, incremento de la aminotransferasa, en ocasión, ¿verdad?, puede haber lo que sería ictericia y eliminación fecal de lo que sería el virus de la hepatitis A. Otra forma poco habitual de la hepatitis A es la hepatitis colecistiásica, caracterizada por una colecistiasis prolongada y prurita. En raras ocasiones, las alteraciones en los resultados de las pruebas hepáticas persisten durante muchos meses, incluso mayor a un año después de esto. Pero aunque se producen estas complicaciones, la hepatitis A es una enfermedad que se resuelve en forma espontánea y no progresa a hepatopatía crónica. En caso de la prevención y control, tenemos que esto puede llevarse a cabo por medio de educar a la población para lograr un buen saneamiento e higiene personal. En segundo lugar, tratar apropiadamente el agua y contar con sistemas adecuados de distribución y eliminación de aguas residuales. Las normas administrativas de las guarderías infantiles deben insistir en las medidas que permitan reducir al mínimo la posibilidad de la transmisión fecal-oral. Y también tenemos que hay que plantearse la posibilidad de hacer la vacuna contra la hepatitis A en otras poblaciones que tengan una mayor exposición, un mayor peligro al virus de la hepatitis A. Ahora vamos con lo que sería el control. En el caso del control tenemos, ¿verdad?, que sería el aislamiento en caso de hepatitis A confirmada, precauciones de índole entérica, en este caso tienen que ser mantenidas por las primeras 2 semanas de la enfermedad. La desinfección recurrente, eliminación necesaria de las heces, de la orina y la sangre. En el caso de la cuarentena, la verdad se dice que no se tiene que poner en práctica. También tendría que haber una inmunización hacia los contactos por medio de la vacuna, ¿verdad?, con el anticuerpo de esta por vía intramuscular a razón de 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Bueno, esto sería lo correspondiente a la hepatitis A. Muchas gracias. Vamos a continuar hablando respecto a lo que es el virus de la hepatitis B. Y vamos a comenzar describiendo lo que sería el agente etiológico de esta enfermedad, la hepatitis B. Y vamos a comenzar diciendo que este es el único miembro que sería perteneciente al género delta virus. En este caso vamos a ver que este virus también va a ser un RNA virus. En este caso va a ser defectuoso. Y para que se pueda infectar, tienen que ser de una forma simultánea con el virus de la hepatitis B
y necesita de la función cooperadora de este mismo, o bien otro espaldavirus, para poder replicarse y lo que sería expresarse. Su tamaño varía entre 35 a 37 micrómetros. Es un virus que va a ser sensible al formol y tiene una estructura híbrida. Su nucleocápside se expresa en el antígeno del virus de la hepatitis B, que no muestra analogía con ninguno de los antígenos del virus de la hepatitis B y contiene el genoma viral. Aquí es donde nosotros vamos a ver cómo es que se va a diferenciar al virus de la hepatitis B con el virus de la hepatitis D, porque vamos a ver posteriormente que el virus de la hepatitis D y el B van a tener muchas similitudes. Ahora bien, hablando acerca de la epidemiología de esto, vamos a comenzar diciendo que el virus en su infección tiene una distribución mundial, pero van a existir dos patrones epidemiológicos. Uno que va a ser en los países mediterráneos, donde vamos a tener a África del Norte, Europa del Sur y el Oriente Medio. La infección por este virus, el virus de la hepatitis D, es endémica en los sujetos con virus de la hepatitis B y se transmite sobre todo por rutas no percutáneas, en especial en el contacto personal íntimo. Hablando acerca de zonas no endémicas, como por ejemplo los Estados Unidos y el norte de Europa, la infección por el virus de la hepatitis D está restringida a personas con exposición frecuente a sangre y hemoderivados, en particular lo que serían los drogadictos y los hemofílicos. La infección por el virus de la hepatitis D puede ser introducida a una población por drogadictos o por la emigración desde zonas endémicas a otras que no lo serían. Por tanto, los movimientos migratorios y las conductas humanas que facilitan el contacto percutáneo intervienen de modo importante en la infección y en la introducción y propagación de la infección por el virus de la hepatitis B. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la distribución de esta enfermedad. Y vamos a decir que la distribución de esto va a ser mundial, pero la prevalencia de esta varía ampliamente, y es que se ha calculado que 10 millones de personas están infectadas por el virus de la hepatitis D y lo que sería su virus auxiliador, el virus de la hepatitis B. Se presenta en forma epidémica o endémica en grupos de población que presentan gran riesgo de adquirir la infección por lo que sería el virus de la hepatitis B, tales como las poblaciones que en esta última forma de hepatitis endémica, en caso de que va a alcanzar su punto máximo en algunas zonas, por ejemplo Rusia, Rumania, el sur de Italia, África y lo que sería América del Sur. En hemofílicos, drogadictos y personas que están en contacto frecuente con sangre en instituciones que albergan a individuos con retraso de desarrollo y en menor grado en varones homosexuales. Ahora bien, se han observado brotes epidémicos graves en las zonas tropicales de América del Sur, hablando acerca de lo que sería Brasil, Colombia, Venezuela, y en la República Centroafricana entre drogadictos de Worcester y en Massachusetts, en Estados Unidos. Hablando un poco acerca de lo que sería el reservorio, vamos a tener que van a ser los seres humanos, y esto se puede transmitir de una forma experimental a chimpancés y marmotas infectadas por el virus de la hepatitis B, que sería la hepatitis de las marmotas respectivamente. El periodo de incubación, va a variar de 30 a 180 días, tanto para la hepatitis B como D, y va a tener una media de 8 a 12 semanas. Vamos a hablar acerca de lo que es el periodo de transmisibilidad. Vamos a tener, que en este caso la sangre va a ser potencialmente infectante durante todas las fases de la infección, activa por lo que sería el virus delta de la hepatitis. La mayor efectividad probablemente ocurre de lo que sería, poco antes del comienzo de la enfermedad aguda.
cuando se detectan con facilidad en la sangre partículas que contienen este antígeno, el antígeno delta. Después del comienzo, la viremia probablemente disminuye con rapidez, hasta niveles pequeños o no detectables. El virus de la hepatitis D se ha transmitido a lo que sería chimpancés por la sangre de pacientes con infección crónica o en los que no se detectaron las partículas que contienen el antígeno delta. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la susceptibilidad. Vamos a decir, ¿verdad?, que todas las personas susceptibles a la hepatitis B o que tienen la forma crónica de esta pueden infectarse por el virus de la hepatitis B. Hablando acerca de su patogenia, vamos a tener que, dado que el virus de la hepatitis D comparte las proteínas de la envoltura con el virus de la hepatitis B, se ha postulado que los dos virus poseen un mecanismo de ingreso celular muy similar, inclusive idéntico. Y vamos a decir, ¿verdad?, que la patogenia de la infección por el virus de la hepatitis D se relaciona con el hecho de que el paciente esté o no infectado previamente con el virus de la hepatitis B. Ahora, como resultado de esto, se pueden originar dos situaciones. Uno, bien la coinfección por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D. La sobreinfección con el virus de la hepatitis D en un individuo con una infección activa por lo que sería el virus de la hepatitis B. En este caso, lo que vamos a ver es que la sobreinfección puede producirse ante lo que serían tres circunstancias. Bien, podría ser que en un paciente que cursa una hepatitis aguda, también en un portador crónico de lo que sería el virus de la hepatitis B, en una fase de inmunotolerancia, o bien en un paciente con hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B. La coinfección de estos dos virus, el virus de la hepatitis B y D, en un individuo no inmune contra el virus de la hepatitis B es habitualmente autolimitada. Las manifestaciones clínicas no difieren de las que produce la infección aislada por el virus de la hepatitis B. El rango de cuadros detectables comprende desde infecciones inaparientes hasta lo que serían las hepatitis fulminantes, pero en este caso son excepcionales. Parecería que la replicación del virus de la hepatitis D es dependiente del nivel de diseminación de la progenie de las partículas del virus de la hepatitis B para asegurar la infección dual de un hepatocito dado, ya que el virus de la hepatitis D requiere de la cubierta exterior del virus de la hepatitis B para absorberse en lo que sería esta célula. La síntesis del antígeno delta induciría la disminución de la producción de los antígenos del virus de la hepatitis B, por lo que sus interrelaciones son complejas. En este proceso de regulación, que sería negativa, podría intervenir bien lo que sería el interferón, además de los mecanismos inmunológicos desencadenados por la infección del virus de la hepatitis B. Los hepatocitos estarían también infectados por un efecto citopático inherente al virus de la hepatitis B. Ahora bien, la sobreinfección con el virus de la hepatitis D en un paciente con hepatitis aguda por el virus de la hepatitis B agrava las manifestaciones clínicas y puede progresar a lo que sería la cronicidad. En este caso sería más frecuente que en una infección aislada con el virus de la hepatitis B, ya sea como hepatitis crónica, activa o persistente. Es motivo de controversia si existe o no una mayor asociación de lo que sería hepatitis crónica presentando el antígeno HBs y un hepatocarcinoma cuando además hay sobreinfección por el virus de la hepatitis D. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el cuadro clínico de esto. Vamos a decir, ¿verdad?, que la infección por el virus de la hepatitis D va a requerir una infección por el virus de la hepatitis B, como ya hemos dicho anteriormente. Y es que se han propuesto tres fases en la evolución de la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis D. Para empezar, vamos a comenzar hablando acerca de la fase activa temprana. En este caso va a haber una replicación activa del virus de la hepatitis D y una supresión de lo que sería el virus de la hepatitis B. Una fase moderadamente activa con descenso de la replicación del virus de la hepatitis D y una reactivación del virus de la hepatitis B. Y luego va a haber una fase tardía. En este caso puede haber bien un desarrollo de cirrosis, hepatocarcinoma o bien una remisión.
producto de las marcadas supresiones de ambos agentes infectantes. Ahora bien, la tasa de mortalidad de la infección por el virus de la hepatitis D varía entre del 2 al 20%. Esto van a ser valores 10 veces mayores a los portadores de una infección aislada por el virus de la hepatitis B. Hablando acerca del diagnóstico de laboratorio, vamos a tener que la detección del antígeno delta puede intentarse bien en lo que sería el hígado o en el suero, constituyendo el principal examen utilizado en el diagnóstico de las diversas formas clínicas de la hepatitis por este virus, por el virus de la hepatitis D. La búsqueda del antígeno mediante la inmunofluorescencia o la inmunoperoxidasa en el material de biopsia hepática revela su presencia bien en el núcleo de los hepatocitos con un aspecto reticular sin tinción nucleolar. En fases que serían más avanzadas de afección hepática puede detectarse en el citoplasma. Nunca vamos a ver que va a haber una coexistencia en una misma célula de la expresión de los antígenos HBC y el virus y lo que sería el antígeno del virus de la hepatitis D. Ahora bien, en el suero del pacientes con una infección aguda, la detección de este antígeno mediante lo que sería la prueba ELISA, vamos a tener que esta va a ser dificultosa debido a la fugacidad de su presencia y a la necesidad del tratamiento con determinantes agentes no iónicos para lograr la disrupción de lo que sería el antígeno HBS. El virus de la hepatitis D y su antígeno es considerado como el marcador serológico de la infección aguda precoz. Hablando un poco de lo que sería su diagnóstico diferencial, vamos a decir que este va a ser con ciertas enfermedades, también virales, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus humano, el herpes simple, el coxsackie y la que sería la toxoplasmosis. También podría haber o ser parte del diagnóstico diferencial lo que sería la hepatitis alcohólica. Podemos decir que durante el embarazo pueden confundirse la hepatitis viral, el hígado graso, en este caso agudo, durante el periodo gestacional. La colecistiasis también pueden ser parte del diagnóstico diferencial, eclampsia y el síndrome de hemólisis. Porque esta va a provocar una alteración en los análisis hepáticos y descenso de las plaquetas. En ocasiones también vamos a tener que se confunden con la hepatitis viral aguda, trastornos genéticos o metabólicos del hígado, tal como la enfermedad de Wilson, la enfermedad de la antitripsina alfa 1 y también el hígado graso no alcohólico. Hablando respecto a lo que sería el pronóstico de esto, los pacientes con hepatitis B y D aguda simultáneamente no presentan necesariamente una mayor tasa de mortalidad, porque los afectados solo por hepatitis B aguda, sin embargo, en varios brotes epidémicos recientes de infección aguda simultánea por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D, en drogadictos la tasa de mortalidad ha sido de cerca del 5% de los casos aproximadamente. Vamos a hablar acerca un poco de lo que serían las complicaciones, y es que en este caso la más temible de la hepatitis viral sería la hepatitis viral fulminante. En este caso sería, ¿verdad?, una necrosis masiva del hígado, que por fortuna en este caso es rara, ¿verdad? Se observa de manera predominante en las hepatitis B, D y E, pero solo algunos casos fulminantes raros en hepatitis A ocurre más a menudo en lo que serían los ancianos y en personas con alguna hepatopatía crónica subyacente, que incluye, según algunos informes, la hepatitis B y C crónica. La hepatitis B comprende más del 50% de los casos de hepatitis fulminante, y una proporción considerable de ellos estaría vinculada con lo que sería la infección por la hepatitis D de una manera concomitante. El tratamiento de esta vamos a tener que va a ser interferón vigilado. Vamos ahora a hablar acerca de lo que es la prevención y el control. En este caso vamos a tener que se van a emprender
las personas más susceptibles a la infección por lo que sería el virus de la hepatitis B. En este caso son iguales las recomendaciones contra la hepatitis B que se habían mencionado anteriormente. La prevención de la infección por el virus de la hepatitis B con una vacuna contra la hepatitis B evitará la infección por el virus de la hepatitis B. Entre los enfermos con hepatitis B crónica, la única medida eficaz es evitar la exposición a cualquier fuente posible de lo que sería el virus. La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina y la vacuna contra la hepatitis B no protegen a las personas contra hepatitis B crónica. Bien, les hablaré acerca de hepatitis C. Este posee un genoma ARN con 9.600 nucleótidos. Pertenece al género Hepacivirus de la familia Flaviviridae. También posee 7 genotipos que van a estar distribuidos a lo largo del planeta. La epidemiología, vamos a decir que en Estados Unidos, los estadounidenses de raza negra y los mexicanos y latinoamericanos tienen mayor frecuencia de infección que una persona caucásica. Y entre los años 1988 y 1994, los varones adultos de 30 a 40 años tenían la mayor prevalencia de infección por hepatitis C. Pero eso cambió cuando se hizo una encuesta en 1999 a 2002, que el grupo etario cambia y ahora ya no es de 30 a 40, sino de 40 a 49 años. Ahora, en 1995, hubo un aumento en la mortalidad por hepatitis, sobre todo en el grupo etario de 45 a 65 años, debido a de que estas personas no se infectaron en 1988, sino 30 o 40 años antes. ¿Por qué? Porque en 1988 es cuando el virus de hepatitis C se descubre, pero por causas que más adelante hablaremos, se hizo una gran infección, o sea, una epidemia en Estados Unidos. También les voy a mencionar dónde más o menos se encuentran los genotipos o cuál genotipo es causante de hepatitis C, según las regiones. En Estados Unidos va a predominar el genotipo 1, que contribuye al 70% de las infecciones por el virus de hepatitis C. El genotipo 2 y 3 también contribuyen al 30% restante. El genotipo 4 predomina en Egipto, el genotipo 5 predomina en Sudáfrica, el genotipo 6 está en Hong Kong y el genotipo 7 en África Central. La mayoría de los donantes asintomáticos de sangre que resultan tener anticuerpos contra el virus de hepatitis C, cerca del 20 y 30% de los casos notificados de esta infección aguda no corresponden a ningún grupo conocido de riesgo. Sin embargo, muchos donantes de sangre con esa característica recordaron haber seguido comportamiento de riesgo cuando se les interrogó de manera cuidadosa. Es decir, que una de las causas por las cuales el virus hizo grandes estragos y de que las personas se infectaran fue el haber donado sangre infectada. Pero ¿qué pasó? En ese momento no había ningún tipo de prueba específica para hepatitis C. Entonces, por lo tanto, las personas asintomáticas solamente donaban porque ellos querían donar, pero no se sabía de que esa sangre estaba infectada. Por lo tanto, tanto órganos como sangre, como cualquier utensilio en la sala médica que era infectado por hepatitis C, la persona no podía contraer. Ahora, con respecto a la distribución. La distribución es mundial, como lo he mencionado, de los genotipos, y la OMS calculó en 1990 que el promedio de personas infectadas en el mundo era del 1% de toda la población.
En Europa y Estados Unidos, la prevalencia de hepatitis C se sitúa del 0,5 al 2% de la población. En algunas zonas de África, la prevalencia excede el 4%. En Europa, pues la cantidad de personas infectadas por el virus ronda del 1.5 millones y en Estados Unidos de hasta 4 millones de personas infectadas. El reservorio, pues el ser humano, y experimental han sido los chimpancés. El periodo de incubación varía de 15 a 160 días con una media de 7 semanas. El periodo de transmisibilidad, pues ¿qué es esto? Es el periodo donde la persona infectada puede transmitir el virus por las diferentes formas de transmitir, ¿verdad? Que en este caso la forma usual es la inoculación del virus, o sea, de que tú te pinchas con aguja y es de la manera más fácil de contraer el virus. Y esto será de 1 a varias semanas de proceso de infección. La susceptibilidad. Las personas que van a ser grupos de riesgo serán las siguientes. Pues las personas que han recibido inyecciones con agujas y jeringas no esterilizadas en establecimientos de salud, usuarios o exusuarios de drogas inyectables, receptores de sangre, hemoderivados y órganos no sometidos a tamizaje, personas que recibieron algún hemodiderivado por trastornos de coagulación preparados antes de 1987. Como ya les había mencionado, en ese año es donde se descubre por primera vez la hepatitis C. Lamentablemente no había en ese momento exámenes que fueran capaces o pruebas que fueran capaces de detectar el virus antes de donar, porque eso obviamente evitaría que más personas enfermas adquirieran el virus. También personas bajo hemodiálisis o personas que pasaron muchos años con diálisis con insuficiencia renal, personas a quienes se les realizaron tatuajes o perforaciones con instrumentos no estériles. Como les decía, la inoculación es prácticamente el medio de transmisión más común de hepatitis C. Personas con exposiciones conocidas al virus pueden ser trabajadores de salud, lesionados o pinchados con agujas o receptores de la sangre o los órganos de un donante que dio positivo al virus, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres e hijos de madres infectados por el virus de hepatitis C. Con respecto a la patología, la patología de la hepatitis C se dice que solamente un 10 al 30% de las infecciones agudas por hepatitis son resueltas en esta etapa. La mayoría de los individuos infectados desarrolla, en ausencia de un tratamiento eficaz, una infección crónica, la que es definida por la persistencia por más de 6 meses del RNA del virus de hepatitis C en el suero. Entonces vamos a decir que se convierte en enfermedad aguda o infección aguda cuando la infección sobrepasa los 6 meses de replicación del virus. Entonces, pueda que sea una pregunta. También se cree que tanto factores virales como del hospedador contribuyen a la incapacidad del sistema inmune para resolver la infección inicial, conduciendo a una infección crónica. No tan solo la ausencia del medicamento llevará al paciente a una infección crónica, sino nuestro mismo sistema, que no fue capaz de frenar la replicación viral y por lo tanto llega a la infección crónica. Esta lesión persiste y puede culminar en una cirrosis bajo o al cabo de 10 años y en un 5 a 10% de los pacientes. Es decir, que 5 a 10% de los pacientes, cuando ya sobrepasó la barrera de los 10 años, ya poseen o pueden poseer cirrosis debido a la replicación y al daño de las células del hígado. Eventualmente, estos mismos pacientes, algunos de estos, pues progresan al HCC. ¿Y qué es? Pues es un carcinoma hepatocelular al cabo de los 5 años de evolución. Cuando ya el paciente es cirrótico y sobrepasa otra vez otros 5 años,
ya tiene la posibilidad de que tenga carcinoma hepatocelular donde ya sí es fulminante. Estudios en chimpancés infectados experimentalmente han demostrado que el virus induce inicialmente una vigorosa respuesta intrahepática del interferón 1, y el interferón 1 se divide en interferón alfa y gamma, y beta, dentro de las primeras semanas de infección. Vamos a decir que el proceso de replicación del virus consta de puede ser que usted lo haya adquirido cuando se tatuó, por una infusión sanguínea, y por lo tanto usted se ve afectado por el virus. Ya estando el virus dentro de su organismo, prácticamente interfiere con las siguientes moléculas. En el caso de una infección aguda, una respuesta innata, el virus pareciera ser resistente a los efectos antivirales del interferón 1, porque prácticamente el interferón 1 es una vía de señalización de cuando hay un ataque viral, es decir, que es antiviral, ya que ahí muy frecuentemente establece una infección crónica. Más allá de su función, la respuesta inmune intracelular innata probablemente tenga un rol en el control de la infección, ya que el virus ha desarrollado diferentes estrategias para evadirla. La respuesta inmune es muy importante en ese tema, porque si no es capaz de reducir o no es capaz prácticamente de identificar al virus antes de que sea una masiva replicación de este en las células hepáticas, pues es donde se llega al mal diagnóstico y a una infección crónica. También se han detectado secuencias aminoácidicas específicas dentro de las proteínas de envoltura E2 y de NS5A, que al igual que la región genómica del IRES, inhiben a la PKR, que son todas estas abreviaturas. E2, vamos a decir que prácticamente su función tiene que ver con el ciclo celular, es decir, cuando una célula se desarrolla y cuando ésta muere. ¿Y qué es el NS5A? El NS5A es una proteína viral no estructural que sirve como anclaje a la membrana, facilitando el desarrollo de proteínas requeridas en la replicación del ARN viralón 2A. Es decir, que el NS5A se es liberado cuando el virus de hepatitis C entra a la célula, y este servirá como señuelo. ¿Señuelo a quién? Al IRES. El IRES, que sería el sitio interno de entrada al ribosoma, que inhiben a la PKR. ¿Cuáles son las utilidades de la PKR? Ya se los explicaré un poquito más adelante donde se tomará. Estos tres elementos de regulación negativa de la PKR evitan que dicha quinasa inhiba la síntesis de proteínas a través de la fosforilación del factor eucariótico de iniciación. Es decir, que el PKR tiene que ver con la producción negativa de la transducción y la biosíntesis de proteínas, o sea, que es el encargado de la regulación de la producción de proteínas. Entonces, prácticamente lo que hace el virus es secuestrar o engañar al PKR y decirle: replicame mi ARN. Y es como el virus se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. Se dice de que la replicación del virus en una célula es de 1 trillón de veces. Es decir, por célula se replica el virus 1 trillón de veces, una vez al día. También la inhibición de la actividad de la PKR por el IRES, que dijimos que era el sitio interno de entrada al ribosoma, causada por el virus de hepatitis C, estarían relacionadas con la estructura espacial del ARN viral, que podrían inhibir por la competición en el efecto inductor del ARN bicatenario, que es al que es engañado por la NS5A, que es producido por el virus. Por otra parte, la respuesta inmune inicial en la infección
también involucra a las células dendríticas, macrófagos residentes, células natural killer y los citotóxicos. Se ha postulado que el virus ha desarrollado estrategias para evadir las células NK, que serán encargados junto con los macrófagos a la eliminación de estas, las cuales desempeñan un rol importante en la fase temprana de la infección. ¿Qué sucede cuando las células innatas no son capaces de dar una respuesta óptima? Al cabo de 6 a 10 semanas es donde se inicia la respuesta inmune adaptativa. Como recordamos, las células aprenden aproximadamente en 12 días, de 12 a 14 días. Por lo tanto, el RNA viral se detecta en el suero a los pocos días de iniciar la infección y el pico de viremia se alcanza típicamente a las 6 a 10 semanas. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Ingresan al hígado células T activadas específicamente contra el virus. Ya aprendieron y ya saben cómo atacarlo. Sin embargo, esta respuesta celular está retrasada por lo menos un mes en humanos y en los chimpancés que han sido de experimento, porque el virus es capaz de evadir la respuesta inmune, aún a la adaptativa. La aparición de una respuesta de las células CD4 y CD8 específicas para el virus, junto con la coexpresión de interferón gamma. ¿Qué es el interferón gamma? Prácticamente es una de las señalizaciones más importantes para la activación de macrófagos. Y decíamos de que las natural killer con los macrófagos son los encargados de eliminar a los virus por sistemas fagocíticos. Entonces, si no hay una activación de estas células, el virus se va a seguir replicando y va a haber una mayor infección. Y el hígado contiene tanto con la disminución de la carga viral y el control transitorio o permanente de la replicación viral. Una falla en dicha respuesta se correlaciona con un patrón de viremia poco controlado, con altos niveles de replicación viral e infección persistente. Si estos sistemas fallan, es donde el paciente prácticamente se acerca a un hepatitis fulminante o cirrosis fulminante. Los T citotóxicos específicos no son capaces de producir el interferón gamma ni de proliferar en respuesta de antígenos virales. Estas capacidades pueden ser luego recuperadas o coincidiendo con la disminución de la viremia y eventual resolución de la enfermedad hepática. Esto implica que las células T CD8 específicas contribuyen a la eliminación viral. Ello ocurre tanto por mecanismos citolíticos como no citolíticos en el curso de la infección aguda, porque estamos hablando de una infección aguda con respecto a que una respuesta adaptativa. El mecanismo no citolítico es sugerido por la observación de algunos de los pacientes resuelven la infección aguda sin que haya aumento del nivel de las transaminasas, aunque también es posible que en estos pacientes estén infectados relativamente pocos hepatocitos, lo que limitaría la extensión del daño hepático mediado por los linfocitos T citotóxicos. Si bien la ictericia atribuye a un daño hepático mediado por las células T citotóxicas, es raramente observada en la infección aguda por hepatitis. Se ha establecido que los pacientes sintomáticos tienen mayor probabilidad de recuperación que los individuos infectados de forma sintomática. O sea, es decir, que a veces la ictericia puede o no aparecer. ¿Y cuándo aparece? Cuando hay demasiado daño celular a los hepatocitos por, irónicamente, las células que deberían de proteger, ¿no? Pero ¿por qué se da este mecanismo? Se da, obviamente, cuando el cuerpo reconoce, cuando las células reconocen que la célula, en el caso del hepatocito, está infectada y por lo tanto deben atacar a la célula y destruirla. Pero al haber tantas células infectadas, lo que el cuerpo hace es eliminar todas esas células. Al destruir esa cantidad masiva de células es lo que causa pues la ictericia y la degradación
del hígado. Y es lo que más adelante prosigue una infección crónica, cuando hay demasiada carga viral y pues las mismas células no son capaces de eliminar pues esa replicación. Los anticuerpos específicos para el virus son detectados en suero luego de la aparición de la respuesta inmune celular, como ya se lo había dicho, en este caso en una infección crónica, porque la mayoría del diagnóstico siempre se da en la fase de infección crónica, aproximadamente 2 meses luego de la infección. Sin embargo, en algunos casos puede detenerse más o tardía o nunca detectarse en ciertos individuos inmunosuprimidos o con defectos selectivos en la respuesta antivirus de hepatitis C, que exhiben ausencia de anticuerpo para hepatitis C. Las infecciones crónicas, los TD8 específicas para estar presentes durante años o décadas en un hígado crónicamente infectado. Es decir, que estas células prevalecen para el control de la carga virémica, pero en este caso pues ya han pasado aproximadamente 6 meses después de la infección inicial. Dichas células podrían al menos en parte controlar la replicación viral y o paradójicamente contribuir a la propagación de la enfermedad hepática. Como ya se lo había mencionado, estas son las encargadas de la eliminación de las células infectadas y eso mismo contribuye a la progresión de la enfermedad hepática. Han sido reportados estos datos. Una de las complicaciones que más adelante mencionaré es la insulinoresistencia. Es relevante también por la posible evolución de la fibrosis y por la alta de la respuesta de tratamiento con PEG interferón más ribavirina, dado que la cirrosis promueve resistencia a la insulina, obviamente porque hay un daño hepático. Se ha habido solucionado inicialmente a dicha enfermedad con diabetes tipo 2, es decir, que el virus de hepatitis C por daño hepático a las personas puede llevar a diabetes tipo 2. El cuadro clínico. ¿Cómo vamos a diagnosticar a un paciente? Pues el paciente va a sentir síntomas y signos. Los síntomas, el paciente vendrá con afección general, anorexia, náuseas, vómito, fatiga, malestar, artralgias, mialgias, cefalea, fotofobia, faringitis, tos y coriza. Coriza más que todo es al catarro común o resfriado. Puede también preceder en 1 de 2 semanas a la aparición de ictericia. Como les había mencionado, este signo es importantísimo y prácticamente no es tan común encontrarlo en hepatitis C, pero si se encuentra, esto facilitaría al diagnóstico temprano y por lo tanto darle un tratamiento y que el paciente no evolucione a una infección crónica. Las náuseas y el vómito, así como la anorexia, con frecuencia se acompañan de alteraciones del olfato y el gusto. ¿Cuáles son los signos que nosotros vamos a observar en un paciente con hepatitis C? El paciente puede observar orina oscura, heces del color de la arcilla, 1 a 5 días antes de que aparezca clínicamente la ictericia. Al aparecer la ictericia clínica suelen disminuir los síntomas generales prodrómicos, aunque algunos pacientes experimentan una ligera pérdida de peso, de 2.5 a 5 kilogramos, que se mantiene durante toda la fase ictérica. Es decir, que obviamente por la misma anorexia, esta persona no está comiendo bien, lo que come usualmente lo vomita y por eso la pérdida de peso. El hígado, otro signo es el hígado está agrandado, es doloroso y puede existir dolor y molestia en el cuadrante superior derecho. En raras ocasiones los pacientes presentan colistiasis que sugiere una obstrucción biliar extrahepática. Del porcentaje de 10 a 20% de los pacientes con hepatitis viral presentan esplenomegalia y adenopatía cervical, es como lo he mencionado, ¿verdad? El hígado agrandado. El diagnóstico. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar a un paciente en el laboratorio? Pues pueden ser de 2 formas.
directo e indirecto. Directo, que vamos a ver, o el recuento del RNA viral, como lo vamos a hacer con el antígeno core-ELISA y la prueba de PCR. De manera indirecta, que vamos a ver los anticuerpos anti-virus de hepatitis C, que pueden ser con la prueba de ELISA, RIVA, LIA y tipificación serológica de genotipos. Diagnóstico diferencial. Usualmente la hepatitis, pues por los signos y síntomas, se pueden confundir con estas enfermedades, siempre virales. Las mononucleosis infecciosas, citomegalovirus, herpes simple, virus Coxsackie, la toxoplasmosis, la hepatitis alcohólica, y durante el embarazo pueden confundirse con la hepatitis viral al hígado graso agudo del embarazo, la colestiasis del embarazo, la eclampsia y el síndrome HELP, que significa hemólisis, alteración del análisis hepático y descenso de las plaquetas. El tratamiento. Hay tratamiento según la fase en que esté el paciente y según el genotipo. Según la infección aguda, vamos a dar polietilicol e interferón alfa. Puede realizarse entre la semana 8 y 12 luego de la infección y administrarse durante 24 semanas. En la hepatitis crónica o infección crónica es recomendable la terapia combinada con polietilicol, interferón alfa con ribavirina. De tal manera, con una inyección semanal se puede alcanzar niveles terapéuticos constantes en sangre. Según el genotipo, se recomiendan 48 semanas de tratamiento con PEG, interferón alfa y de 1000 a 1200 miligramos de ribavirina para pacientes infectados con genotipo 1 o 4. Para pacientes infectados con genotipo 2 y 3, el tratamiento recomendado consiste en administrar durante 24 semanas PEG, interferón alfa y 800 miligramos de ribavirina. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de la hepatitis C? Se ha concedido atención a los vínculos entre hepatitis C y el trastorno cutáneo como porfiria, cutánea tardía y el linke plano. Se desconoce si existen algunos mecanismos de tales vínculos. Por último, con respecto a la dependencia del virus de hepatitis C, de la secreción de la poliproteína y de las vías de ensamblaje y de las interacciones del virus con el metabolismo de la glucosa, como ya lo he mencionado, ¿verdad? La infección podría complicarse con la estatosis hepática, hipercolesterolemia, resistencia a la insulina y otras manifestaciones del síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Recordemos que al daño hepático y las funciones hepáticas se ven alteradas y por lo tanto todos los mecanismos de metabolismo se ven alterados, y esta podría ser la mayor complicaciones debido al daño hepático producido por el virus. Otra complicación estetosis hepática, como la resistencia a la insulina, parecen acelerar la fibrosis hepática y disminuir la capacidad de respuesta al tratamiento antiviral. Tanto es el daño que a veces el tratamiento no es eficaz, debido a que obviamente se necesitan las mismas células para que se pueda hacer algo y pueda hacer efecto el tratamiento. Pero tanto la resistencia como la estatosis evitan el buen óptimo respuesta al tratamiento. Pronóstico: la hepatitis C es menos grave durante la fase aguda y la hepatitis que la hepatitis B, y la posibilidad de que sea antiictérica es mayor. Es decir, como la había mencionado antes, la ictericia en la fase temprana o en la fase aguda de la infección, pues es rara vez se da, y cuando se da es cuando se le da un tratamiento o cuando la persona tiene un mayor pronóstico de vida. Con respecto a la prevención, en cualquier procedimiento de bancos de sangre hay que buscar sistemáticamente anticuerpos contra el virus en todos los donantes. Además, se seguirá desechando unidades de sangre donada
en las que se detecten altos niveles de enzimas hepáticas y aquellas en las que se identifican anticuerpos contra HBC, o sea, el virus. Inactivación sistémica del virus en productos derivados del plasma y orientación para reducir riesgos. Con respecto al control, pues son válidas las medidas de control que se emprenden contra la infección con hepatitis B. Los datos disponibles sugieren que la profilaxis con inmunoglobulina después de la exposición no es eficaz para evitar la infección. Bien, prácticamente eso ha sido con respecto a la hepatitis C. Gracias. Ya para concluir con respecto a las hepatitis, terminamos con hepatitis E. Una breve descripción de lo que es el virus de la hepatitis E, pues antes se denominaba hepatitis no A y no B, epidémica o de transmisión endémica. Es una que produce una enfermedad infecciosa con características clínicas compatibles con el cuadro de hepatitis aguda, pues es considerado el único miembro del género Epevirus y pertenece a la familia Epiviridae. Mide de 27 a 34 nanómetros de diámetro y consiste en una estructura esférica de simetría ecosaédrica sin envoltura, y su genoma es de ARN. Con respecto a la epidemiología, este tipo de hepatitis se identifica en India, Asia, África, Oriente Medio y Centroamérica. Se parece a la hepatitis A en su mecanismo de diseminación enteral. Los casos que se encuentran en forma habitual se producen por la contaminación del suministro de agua, como ocurre tras las lluvias monocínicas, pero también ocurre casos esporádicos aislados. Es decir, que la mayor probabilidad de que una persona contraiga el virus de hepatitis E es por medio de agua contaminada. Un dato epidemiológico que diferencia al virus de la hepatitis E de otros microorganismos que la transmisión entérica es baja frecuencia de la transmisión interpersonal, desde los sujetos infectados a los que están en contacto cercano con ellos. Es decir, que si una persona posee el virus de la hepatitis C, nunca va a poder transmitirlo de una persona a otra, porque el único mecanismo en el cual se puede transmitir es fecal oral o por medio en el caso de las aguas contaminadas. La distribución va a ser mundial y pues constituye el principal factor etiológico de la hepatitis no A y no B a nivel mundial, ¿verdad? Los brotes a menudo surgen en forma epidemia de origen hídrico, pero no se han señalado casos esporádicos de epidemias que no guardan relación neta con el agua. Es decir, que no hay un dato aislado de la infección por este virus. El reservorio, pues estudios recientes sugieren la posibilidad que existe un reservorio de animales domésticos, pero no se ha comprobado tal afirmación. Pero los que sí pueden transmitirse es a chimpancés, macacos, cynomolgus, tamarines y cerdos. Periodo de incubación ronda de los 14 a los 60 días. Tiene una media de 5 a 6 semanas. Periodo de transmisibilidad, pues se desconoce y se ha detectado que el virus en las heces dura 14 días después de comenzar la ictericia y unos 4 semanas después de la ingestión de alimentos o aguas contaminados. Con respecto a la susceptibilidad, se desconoce la susceptibilidad. Más de la mitad de las infecciones por el virus de hepatitis C pueden ser anictéricas, es decir, que no hay presencia de ictericia. Y la expresión de la ictericia, al parecer, es mayor conforme aumenta la edad del individuo. Es decir, que personas ancianas tienen mayor posibilidad de presentar ictericia que una persona joven de 18 o 19 años. Patogenia. El periodo de incubación se extiende de 4 a 6 semanas, como se lo había mencionado, pero la ruta, el mecanismo por los cuales el virus alcanza el hígado desde el tracto intestinal son desconocidos. O sea, que se desconoce cómo el virus causa la enfermedad. El cuadro clínico. Después del periodo de incubación, que ronda de los 14 a 60 días, los individuos infectados presentan manifestaciones inespecíficas como fiebre, anorexia, astenia, que viene a ser la debilidad de la construcción muscular.
seguidas por signos y síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, ictericia, coluria, colia, que viene siendo que las heces no tienen color, a que se extienden por un periodo superior a 2 meses. O sea que la persona puede padecer estos 2 meses. No existe datos que avalen una forma de presentación crónica o persistente. El diagnóstico diferencial, pues al igual que las demás, son comparadas con ciertas enfermedades virales, tales como toxoplasmosis, coxadie, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, herpes simples y aparte de hepatitis alcohólica. El diagnóstico de laboratorio, que es muy importante para el diagnóstico de este virus, que pueden ser las técnicas de biología molecular e inmunoelectromicroscopía para la detección del virus en suero y las heces. Estudios serológicos como ELISA y Western blot, efectuados para identificar anticuerpos antivirus de la hepatitis C de la clase inmunoglobulina M o inmunoglobulina E. Lastimosamente no hay tratamiento y las complicaciones de la hepatitis pueden ser la hepatitis fulminante, que sucede en un rango del 1 a 2% de los casos de hepatitis E y hasta el 20% de los casos en las embarazadas. Los pacientes suelen presentar signos y síntomas tempranos de encefalopatía hepática que pueden desembocar en un coma profundo. El pronóstico: en epidemias de hepatitis E transmitida a través del agua en India y el resto de Asia, la tasa de mortalidad es del 1 al 2% y hasta de 10% al 20% en embarazadas, es decir, que es mortal en mujeres embarazadas. Prevención: programas de educación para insistir a la eliminación sanitaria de las heces y el lavado cuidadoso de manos. Es importante debido a que el modo de transmisión es fecal-oral y cumplir las medidas básicas para evitar la transmisión fecal-oral. Y el control, pues la notificación a la autoridad local de salud y aislamiento y desinfección corruente, ¿verdad? Igual es para la hepatitis A. Pues no se recomienda la cuarentena debido a que no hay una infección interpersonal y la inmunización de los contactos no se dispone de productos para prevenir la hepatitis G, debido obviamente porque tampoco hay tratamiento. Bien, espero les haya gustado y esto ha sido por todo. Muchas gracias.